Hola amigos, bienvenidos a Galletas Alegra. Hoy volvemos con galletas de Navidad. Disculpad estos días, he estado con un pequeño resfriadillo y no he podido subir vídeos, pero bueno, ya estamos de vuelta con una galleta muy simpática. Os dije que iba a hacer alguna más de Papá Noel, esta es un poquitito más complicada que la anterior, pero también es muy sencilla. Vamos a hacerla muy despacito y veréis qué fácil, ¿no? Tenemos el dibujo que os lo compartiré por el blog, al final del vídeo tenéis la dirección del blog y entonces, bueno, pues lo he dibujado con lápiz, ¿de acuerdo? Estos lápices que son no tóxicos y entonces una vez dibujado lo he traspasado de un papel, lo he traspasado a la galleta y vamos a ir parte por parte. Muy importante, aquí vamos a ir marcando los volúmenes, es un poquito la clave, como sabéis, de estas galletas de glass, en unas más que en otras, pero en esta que por ejemplo vamos a hacer la chimenea, la vamos a hacer de ladrillo, pues entonces vamos a ir haciéndola poquito a poco, dejando 5 o 10 minutos entre cada vez para que no se nos fusionen y nos queden bien marcados pues todas las partes. Tiene mucha cosita pequeña, por eso os digo que no es tanto a lo mejor para principiantes, pero atreveros, y lo único, ya sabéis, yo lo que suelo hacer es cambiar boquillas, poner boquillas más pequeñas, sale la glasa más despacio y entonces nos permite un poquito más de juego a la hora de trabajar. Si va la glasa muy rápida, como que se nos descontrola un poquito. Y veis, estas son todo partecitas pequeñitas, pero es tan sencillo y lo único, bueno, pues un poquito más de detalle. ¿De acuerdo? Luego con el pincho, ya sabéis, si no tenéis una brocheta de madera, un palillo simplemente de estos pequeñitos de madera también de cocina, pues nos sirven perfectamente para extender muy bien la parte de glasa que hemos puesto en la parte del dibujo que tenemos. Como lo tenemos hecho a lápiz debajo, pues lo vamos siguiendo perfectamente. He preparado glasa de consistencia media, es la única que vamos a utilizar. Tenéis, como siempre, ya sabéis que os dejo, en un primer momento os he dejado el enlace de las plantillas, ahora siempre os dejo el enlace para los vídeos de la glasa o royal icing, para que sepáis todos los tips, cómo hacerla de distintas formas, cómo teñirla, las consistencias, todo eso. No lo hago en cada vídeo para no repetir, podéis ir a verlo tanto en listas de reproducción en el canal, pues si no pinchando aquí arriba en el vídeo. Como veis, vamos dejando unos minutos. Yo estoy haciendo, siempre lo que suelo hacer son varias galletas a la vez, y entonces, bueno, pues en lo que voy haciendo unas partes de unas, otra parte de otras, en las partes en que no se tocan entre sí, ¿de acuerdo? Voy buscando y digo, bueno, pues a ver, voy haciendo los palitos, los bastoncitos de caramelo, uno a cada lado, voy buscando todas las partes que no se tocan entre sí y luego dejo la galleta, cojo otra y así voy jugando con unas y con otras mientras se van secando. Ya os digo, depende mucho del clima, que se seque más rápido o menos rápido la glasa. También ya sabéis que la glasa no la hacemos muy líquida, sino más bien tirando, es fluida, pero un poquito más tirando a espesa. Y eso también pues repercute muchas veces en la hora de que se seque más rápido. Entonces, bueno, tenéis que ir viendo. Si veis que en un momento determinado dejáis 5 o 10 minutos y se ha fusionado la glasa, pues ya sabéis que en vuestro clima, con vuestras circunstancias, debéis de dejarlo un poquito más. Y vamos, pues eso, tenemos el dibujo. Tengo aquí al lado, siempre yo os lo digo, o bien el dibujo en la plantilla o bien en el celular, en el móvil. Pues yo tengo el dibujo que estoy haciendo en una hoja y así vamos comprobando los colores, comprobando las formas para no equivocarnos. Y lo que os digo, ¿veis? Pues todo lo que no se toque lo vamos dejando y lo vamos haciendo poquito a poco. Es una galleta laboriosa precisamente por eso, porque hay que estar dejándola secar para poder hacer las demás partes. ¿De acuerdo? Tenemos que dejar que se seque porque no podemos hacer esto blanco si no está seco el verde que acabamos de hacer. Entonces es un poquito laboriosa y lenta en ese sentido y porque tiene como muchas partecitas, pero es sencilla y es muy divertida, y esto para los niños la verdad es que es éxito seguro porque gusta muchísimo. Y lo que os comentaba, no es compleja, no vamos a tener que hacer unos ojos complicados, no vamos a pintar nada difícil, aunque luego al final del todo la vamos a matizar un poquito, pero de forma muy sencilla y casi hasta podríamos prescindir de ello. Vamos, importante, cuando tengamos, por ejemplo, como esta glasa es fluida, como veis que bien se extiende, nos va a quedar muy diluida, por ejemplo, cuando tenga que hacer así, pues como esos rizos que tiene el gorro de Papá Noel. Entonces, por favor, remarcarlos muy bien con el pincho, con la brocheta, remarcarlos muy bien porque si no os va a quedar como, se va suavizando las formas y va quedando todo como muy uniforme y queda así como muy plof. Para dar dibujos con un poquito así de gracia, por favor, trabajarlo un poquito con el pincho, que no cuesta nada y veréis que el acabado es muchísimo más chulo.
Seguimos, ¿veis? Chimenea. La chimenea me ha salido un poquito marrón. La verdad es que debería ser un poquito tirando a roja. Ya sabéis que abajo siempre os dejo los colores que utilizo. Aunque a veces, bueno, pues intento así mezclarle un poco. Le he metido un poquito así como de rojizo en este marrón, pero me había pasado ya de tono de marrón con el castaño y me ha quedado un poco marrón. Pero bueno, también hay casas así de ladrillo marrón. Entonces, bueno, pero si podéis hacerlo tirando un poquito más a rojizo, claro, con cuidado porque no vamos a hacer el rojo del traje de Papá Noel, ¿de acuerdo? Sino un poquito de ladrillo así un poco más anaranjado. Vamos, como ya se ha secado la parte superior de los ladrillos y el Papá Noel, hacemos la chimenea. Otra cosa que os comentaba en otros vídeos es que yo suelo intentar tener en cuenta las profundidades. Es decir, he hecho, como veis, el Papá Noel, lo he hecho antes que la nieve de la chimenea, ¿de acuerdo? Y antes que los ladrillos de la chimenea, hago antes los ladrillos de la chimenea que la nieve, porque va como por encima, para darle un poquito más de volumen y que se vea que sabes que está un poco por encima. Hago lo mismo con los bigotes. De todas maneras, por ejemplo, como veis esta glasa, suelo hacerla un poquito más espesa, esta glasa blanca me ha quedado un poquito líquida. Si queréis darle un poquito más de volumen, pues lo dejáis unos segunditos en lo que va el bigote, por ejemplo, y le añadís un poquito más de glasa. Así le podéis dar, si queréis dar, un poquito más de volumen, pero ir dejando que se vaya un poquito asentando la glasa que ya hemos puesto, para que no se nos expanda demasiado. Bueno, ahora tiene un poquito más de trabajo, os acerco un poquito el vídeo para que veáis, ¿veis? Los lacitos. Simplemente lo que tenemos que ir dejando es unos minutitos, lo que os digo, para que nos deje bien marcados así los lazos, todas las formas de los lazos, pues tenemos que obligatoriamente dejarlos secar un poquito. Mientras se va secando voy haciendo otras galletas y voy rematando la nieve de la parte baja, ¿no? Digamos así, sería del tejado, ¿no? Porque estamos en la chimenea. Pues la parte baja del tejado también la vamos a cubrir de nieve. Como veis, los bastoncillos no los he hecho en rojo y blanco porque me resulta muchísimo más fácil pintarlos con pincel. Si quisierais, podríais, ya que tenemos además la glasa roja preparada, podríais alternarlo. Pero mucho cuidado de que no os queden... Bueno, sí, os quedaría como si fuera enrollado, de ir haciendo bien las partes, unas en rojo y otras en blanco, dejando que vayan secando un poquito para que quede bien separados los colores. Hacemos, veis, por último, después del bigote, hacemos la nariz, lo que os decía de las profundidades, ¿no? Lo más destacado del Papá Noel, lógicamente, es la nariz, lo que más sobresale, entonces lo hacemos lo último e intentamos que nos quede así un poquito regordeta. Ya sabéis que a veces se nos hunde un poco la glasa, lo decimos, se nos hace un cráter, porque como la glasa seca de fuera para adentro, pues a veces se seca primero adentro, se hace como una especie de cúpula muy finita y luego al secarse la humedad de dentro se cae esa cúpula que se ha secado primero. Ya sabéis que la rellenamos con mucho cuidado, le damos con un pincelito húmedo y se nos cubre perfectamente el hueco. ¿Veis cómo estoy haciendo aquí? Le damos con un poquito así húmedo, lo rellenamos y le pasamos así un pincel simplemente húmedo con agua, muy 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 escurrido, obviamente, que no se nos empape mucho, pero así se nos suaviza perfectamente. Me lo disteis en un comentario de truco y la verdad es que queda fenomenal. Bueno, en cuanto a las matizaciones, vamos a matizar un poquito, por un lado la chimenea y por otro lado pues un poquito la nieve. Y el gorro le vamos a dar un poquito también de sombra. Siempre a veces os digo que por la iluminación no se ve a veces demasiado bien. Bueno, y se me olvidaba, por supuesto, lo primero en rojo, un rojo Navidad estoy utilizando de Wilton. Le vamos a dar con un poquito, ya sabéis, aquí abajo he puesto un poquito de alcohol y con un pincel muy fino. Os lo he comentado muchas veces, pero bueno, por si es la primera vez que veis un vídeo mío, yo no conseguía pinceles tan finos de especiales de repostería, así que los he comprado en una papelería de una calidad muy buena, los he limpiado muy bien con alcohol, además es alcohol lo que estamos utilizando para pintar, y los dedico única y exclusivamente a esto. Son del número en concreto, no sé si es 3 ceros o 5 ceros, que son los más finos que he conseguido de esta marca de Van Gogh, ¿de acuerdo? En una papelería. Son maravillosos, pintan genial y nos permiten hacer estos dibujos tan finos. A veces son hasta demasiado finos y tardas un poquito en pintar. Mirad qué línea tan fina hace, es maravilloso. Pero nos va a dejar, poquito a poco no nos vamos a equivocar. Hay que tener un poquito así poquito a poco practicar, para ir cogiendo un poquito así de práctica, pero realmente queda espectacular. ¿Veis? A mí me gusta mucho más cómo queda mejor que hecho con glasa.
vosotros ya a vuestro gusto. Y además sí que os comento que todo lo que pintemos con pincel va a quedar más brillante, ¿de acuerdo? El acabado con el alcohol al secarse con la pintura queda mucho más brillante, entonces en este tipo de caramelos para mí me parece que queda espectacular. Como queremos un rojo muy intenso, no sé si os estáis, bueno, si os estáis dando cuenta, ya sabéis que os dejo también aquí arriba el vídeo en el que he hecho un poquito como los tips básicos para pintar como si fueran acuarelas con todas estas colorantes comestibles, ¿no? Los que usamos para teñir la grasa, que son en tipo gel. ¿Veis? Pongo un poquito en un cuenco y en otro cuenquito lo que pongo es el alcohol puro. Limpio el pincel con el que simplemente he puesto un poquito el azul y veis, me queda así un poquito teñido. Entonces lo que os decía con el rojo era que tenemos que jugar con la claridad o la oscuridad que queramos, la fuerza que queramos de pintar. Por ejemplo, mirad el contraste. En el azul solamente quiero en un primer momento que me dé una tonalidad muy suave en azul. Entonces solo toco el alcohol. El alcohol que está, como he limpiado el pincel, está un poquito sucio, digámoslo así, del colorante. Si todavía es demasiado fuerte el color, porque a veces limpiamos el pincel y nos queda como un color muy oscuro, pondríamos otro poco de alcohol y así jugaríamos con hacerlo todavía muchísimo más claro, alcohol limpio, y lo haríamos así un azul más clarito. Una vez que ya he dado un tono muy clarito, pues le voy matizando un poquito si quiero con la pintura pura, ¿de acuerdo? Que he puesto una chispita, como habéis visto, de pintura, no necesitamos más, gastamos muy poquita al pintar con pincel y ya vamos jugando un poco si queremos más claro o más oscuro. Ya es un poquito también a vuestro gusto. En el tema del rojo que os comentaba es todo lo contrario, como lo que queremos es un color intenso, lo que tenemos que hacer es, tenemos que poner el alcohol porque la pintura solamente, aunque sea gel y dé la impresión de que sí que pinta, luego veis que el pincel no resbala, no pinta. Siempre tenemos que estar, es como cuando pintamos con acuarela, ¿de acuerdo? Siempre tenemos que estar humedeciendo el pincel. Lo escurrimos muy bien, por favor, siempre escurrid muy bien el pincel, os lo repito siempre, soy un poco pesada, pero es para que no empapéis la grasa, si no, se os van a hacer agujeritos. Claro, no dejas de diluir la grasa. Me habéis preguntado alguna vez si se puede hacer con agua. Perfectamente. Se puede pintar con agua. Tener en cuenta dos cosas. Primero, escurrid fenomenal. El agua, al evaporarse mucho más lentamente que el alcohol, lo que hace es más facilidad de que se os diluya la grasa. Veis que se diluye porque se hacen como agujeritos, ¿de acuerdo? Entonces lo estamos haciendo mal. Me lo habéis comentado alguna vez, también puede ser la composición de la grasa que estéis haciendo. A lo mejor la grasa es demasiado líquida, tendréis que hacer una grasa más espesa, eso ya tendréis que ir probando, pero siempre muy escurrido. Como veis, yo estoy continuamente humedeciendo continuamente. ¿Por qué? Porque escurro tanto el pincel que en el fondo, digamos que la pintura me dura poquísimo. Hay que estar continuamente humedeciendo. Porque eso lo iréis viendo si os va creando problema en el tipo de grasa o royal icing que vosotros hagáis. Aquí estoy repasando un poquito con un poquito de marrón castaño. Este es el Teddy Bear os lo pongo abajo siempre, ya sabéis todos los nombres, de Skit's Kitchen. Y entonces voy a repasando un poquito los ladrillos para darle un poco de sombra. Se nota menos que en el original que yo había visto, porque yo os dije que había hecho los ladrillos un poquito como más, los clásicos así como más rojizos, entonces se marcaba un poquito más las sombras y a mí me han quedado un poquito oscuros. De todas maneras, sí que os decía que se pierde un poquito de impacto de la galleta a través del vídeo, ¿de acuerdo? Siempre en la realidad se va a notar muchísimo más todos estos matices que estamos haciendo. Por eso también a veces os exagero un poco, por ejemplo el azul os lo exagero un poquito para que lo veáis bien, porque luego en la galleta en la realidad tiene más intensidad, ¿vale? Bueno, coloretes, sabéis que soy súper fan de los coloretes, vamos a darlos con cuidado, no tenemos mucho espacio, pero ese narizón merece unos buenos coloretes. Yo utilizo colores, estos son polvos de seda, luego son brillantes, ¿no? Luego nos sirve para hacer pinturas metalizadas. A mí me gustan mucho porque resaltan muy bien, pero también hay colores mate si queréis. Aquí arriba, como veis, os aparece la dirección del blog, podéis ir al blog y yo iré subiendo las plantillas de las galletas que vaya haciendo para que podáis también probar vosotras en casa, que es lo que me encantaría. Ojos con rotulador, si queréis, si no, una puntita de pincel en negro, si no tuvierais rotulador, y ya está. Bueno, espero que os haya gustado, que me dejéis un like, que compartáis, que me dejéis comentarios, me hacéis súper feliz, me encanta, me animáis un montón para seguir haciendo vídeos. Suscribiros si todavía no lo habéis hecho, porque tenemos muchísimas más galletas de Navidad. Un besote gordote y hasta el próximo vídeo.